Mateo, capítulo 8, versículo 23, nos dice: «Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza». Bunyan, el famoso escritor de El Peregrino, nos narra en este libro una historia y nos dice: al final del valle de la humillación había otro, llamado Valle de Sombra de Muerte, y era preciso que Cristiano, el protagonista, lo atravesase, pues en medio de él estaba el camino a la ciudad celestial. Ese valle era muy solitario. El profeta Jeremías lo describe así, en Jeremías 2:6: una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Sigue diciendo Bunyan: vi luego en mi sueño que Cristiano llegó al límite del valle de sombra de muerte. Se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa en dirección contraria. Eran hijos de aquellos que dieron un informe negativo de la buena tierra, en Números 13. Y estos hombres le dijeron a Cristiano: «Atrás, atrás, si estimas en algo tu vida y tu paz». «¿Por qué? ¿Qué pasa?», preguntó Cristiano. «Íbamos en la misma dirección que tú. Avanzamos hasta donde nos atrevimos. Miramos adelante y vimos el valle, que es negro como la brea. Vimos duendes, sátiros y dragones del abismo. Oímos también un continuo aullar y gritar como de gente sufriendo indeciblemente, que eran prisioneras de la aflicción y estaban en cadenas. Y sobre ese valle cuelgan las terribles nubes de la confusión. La muerte también se extiende constantemente, constantemente sus alas sobre él. En pocas palabras, todo es horrible y caótico». Oyendo esto, Cristiano respondió: «Lo que decís no me demuestra sino que este es el camino que debo seguir hacia el deseado puerto». Cristiano, nuestro protagonista, estaba seguro que debía atravesar esas tribulaciones que parecían de muerte, pero que solamente eran sombra, es decir, pretendían atemorizar y quitarle el gozo, pero era necesario pasar por ahí para poder alcanzar el paraíso. Era consciente de que sin tribulación nadie alcanzará la salvación. De igual manera, nosotros vamos a tener que pasar por estas aflicciones. La pregunta es: ¿está nuestra fe bien asentada? ¿Contiene los argumentos consistentes y están arraigadas las convicciones para que como cristiano vayamos sin temor a afrontar la aflicción? La aflicción es un dolor intenso que aflige el cuerpo y el alma, causa tristeza, penar, desesperanza y en muchas ocasiones nos puede llevar hasta la depresión. Cuando el creyente pasa por aflicción y no pone a trabajar su fe, se vuelve presa de la angustia, y si depende de sus propias fuerzas, encerrándose en el bucle de sus pensamientos, no solamente va a ir a peor, sino que además estará pecando contra Dios al estar dudando de su soberanía y voluntad. Entonces, ¿cómo podemos poner a trabajar la fe? Pues nos dice Abraham Kuyper con respecto a cómo la fe afecta a la conciencia. Dice: para que la voluntad pueda servir a la conciencia cambiada, debe ser forjada por Dios. De ahí que la disposición de fe sea impartida no solo a la conciencia, sino también a la voluntad, para adaptarla así al Cristo de las Escrituras. La voluntad del santo es llevada de nuevo a moverse libremente hacia Dios. Cuando el ego cambia su dirección y la voluntad es cambiada, solo entonces la nueva disposición puede entrar en la conciencia, para estar seguros de que el Cristo que se encuentra tras las Escrituras es el único Cristo y es su Cristo. Es decir, para poner a trabajar mi fe, primeramente tengo que creer que Cristo es mi Salvador. Y después, esta confianza me debe llevar a dejar a un lado mi voluntad para cumplir la suya, que sé por fe
que es perfecta. La Biblia es muy clara con respecto al creyente y las tribulaciones. No nos promete que una vez seamos salvos, todos nuestros problemas cesarán y viviremos en una nube de felicidad hasta llegar al cielo. Más bien todo lo contrario, nos dice Pedro en su primera carta: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso, cuando cristiano en el progreso del peregrino ve el valle de sombra de muerte, no solo no lo evita, sino que va a enfrentarse a él. ¿Y por qué hace esto? ¿Está queriendo Bunyan decir que los cristianos somos personas a las que nos encanta sufrir, que somos masocas y nos vamos flagelando por la vida? Para nada. Lo que podemos ver tanto en esta pequeña historia del peregrino y en las Escrituras es que el creyente no pone las miras en lo terrenal, sino en lo espiritual, y esa es la fe que le da las fuerzas para seguir. Así que sobre eso estaremos hablando hoy. Vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, preparando la fe, y en segundo lugar, aplicando la fe. Primer punto, entonces, preparando la fe. Leíamos en nuestro texto de introducción: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y la idea que quiere transmitir el original es que la tormenta llegó de repente, sin previo aviso. Los discípulos estaban tranquilos, el Señor estaba descansando tras un día agotador de sanar a enfermos y de predicar el Evangelio. Todo estaba en paz y de repente, en un instante, parecía que iban a morir. La tribulación azota al creyente de la noche a la mañana. Un día tiene su vida en orden, se levanta a cumplir con su rutina y de repente recibe un mensaje de alguien cercano, una llamada inesperada del médico, le citan para una reunión en el trabajo y toda esa paz que tenía desaparece, dando lugar a la desesperanza. No sabemos cuándo vendrá esta aflicción, por lo que es importante que mientras tengamos paz y tranquilidad nos preparemos. Porque ya lo hemos leído antes, las pruebas llegarán. Es ahora cuando debes asentar las bases de tu fe. Es ahora cuando debes conocer los atributos de Dios, la obra de Cristo en la cruz y las implicaciones que esto tiene en tu vida, para que entonces, en el día malo, puedas correr a tu Salvador. Tenemos el privilegio de estar en una iglesia que ha impartido todas estas doctrinas para nuestro conocimiento. Además, vivimos en una era digital en la que, si queremos, podemos estar escuchando sermones en todo momento. Podemos llenarnos de la palabra en cualquier lugar, porque llevamos un dispositivo móvil que tenemos la Biblia. La gran mayoría de nosotros tenemos largos trayectos hasta nuestro trabajo, es decir, tenemos tiempo para aprovecharlo. Así que aprovechémoslo. Ya, puede decir alguien, pero es que estoy tan cansado, vuelvo de trabajar y lo último que me apetece es ponerme a leer la Biblia o escuchar un sermón después de todo el día trabajando. Bueno, si la pereza es tu excusa, entonces déjame recordarte la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas fueron prudentes y llenaron sus lámparas con aceite. Las otras 5 fueron insensatas y no lo hicieron. Cuando el esposo tardó en llegar y se hizo de noche, las insensatas tuvieron que ir a comprar aceite para sus lámparas. Y nos narra la Escritura que mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando tus sentimientos traten de imponerse a tu razón y te limiten alejándote de tu responsabilidad para con Dios, recuerda esto y vuélvete a Dios, porque no hay nada peor para el hombre que escuchar a Dios decirle: no te conozco.
Por lo tanto, ahora que tienes la oportunidad, sé prudente y prepárate. Efesios 6:13, un texto muy conocido, nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y fijaos que el apóstol advierte de tomar la armadura antes de ir a la batalla. Esperar a la tribulación para aplicar tu fe es como empezar a ponerte la armadura cuando el enemigo te está clavando la espada. No sirve de absolutamente nada. Necesitamos ponernos la armadura cuando no estamos en medio de la batalla, sino antes de llegar a ella. Pero no solo eso, los soldados en la antigüedad también debían entrenar con sus armaduras puestas para acostumbrarse a ellas, por varios motivos. En primer lugar, por el acondicionamiento físico. Las armaduras, especialmente las de placas, utilizadas en la Edad Media, podían ser muy pesadas. Entrenar con la armadura puesta ayudaba a los soldados a desarrollar fuerza y resistencia para moverse y luchar eficazmente durante el combate. De igual manera, el creyente necesita un acondicionamiento espiritual. Necesita forjar una relación íntima y personal a través de la oración con su Dios, que le permita estar firme en la fe. Y también hay un matiz en este punto que quiero resaltar. No todos llevaremos la misma armadura, en el ejército era igual. No todos tendremos el mismo acondicionamiento. Vemos el ejemplo en la batalla de David contra Goliat. Vemos que a David no le sirvió la armadura que le proporcionó Saúl. De igual manera, para luchar contra el enemigo no valen los argumentos que otros te puedan dar, sino que te has tenido que ejercitar tú. Tienes que coger las armas con las que tienes destreza tú, a fin de acabar con el enemigo. Pero si no tienes destreza porque has estado haciendo el vago o porque no terminas de identificar al enemigo, entonces tienes que tener la absoluta seguridad de que perderás la batalla. En segundo lugar, es importante entrenar con nuestra armadura puesta para familiarizarnos con ella. Usar la armadura regularmente permitía a los soldados familiarizarse con su equipo, comprendiendo cómo moverse, girar y maniobrar sin restricciones significativas. Igualmente debemos estar familiarizados con las Escrituras, conocerlas a fondo, saber cómo exprimirlas para que nos ayuden en nuestro día a día. Para ello debemos crear un hábito de lectura. No sirve con abrir el móvil y leer el versículo del día y ya lo cierro, sino que debemos leer la palabra entera, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí nuevamente, no todos tendremos el mismo método de aprendizaje o de lectura, pero tener una mayor o una menor capacidad de lectura o aprendizaje no es una excusa para no leer la Biblia, ya que si no estás familiarizado con tu armadura, ten por seguro nuevamente de que el mundo sí lo está con la suya y con sus argumentos, y cuando te enfrentes a él, te derrotará sin pestañear. Y por último, es importante entrenar con nuestra armadura para adquirir técnicas de combate. Entrenar con la armadura puesta permitía a los soldados practicar técnicas de combate realistas. Esto era fundamental para desarrollar habilidades tácticas y estrategias de combate. Es en las situaciones cotidianas donde el creyente debe aplicar y practicar todo lo escuchado y leído sobre Dios y su palabra. No puede pretender luchar contra la mentira del mundo y soportar el desprecio en que en nuestros días se recibe por ir en contra de la corriente si no es capaz de decirle a sus compañeros de trabajo que es creyente y que por ese motivo se va a abstener de hacer lo que ellos hacen, reírse de lo que ellos se ríen o seguir la corriente como ellos la siguen. Si no eres capaz de soportar el desprecio de unos pocos, ¿cómo soportarás el desprecio del mundo entero por amor a Cristo? Por lo tanto, vemos que es en las situaciones cotidianas de la vida donde debemos preparar nuestra fe. También debemos agradecer a Dios estos tiempos que nos da de calma y paz, estos tiempos donde nos permite estar centrados en nuestras ocupaciones, en eso de lo que muchas veces nos quejamos, la rutina. Cuando no tenemos problemas fuera de lo común que nos nublen la mente y nos hagan distraernos de nuestros deberes, aprovechemos ese tiempo para cultivar nuestra fe, ya que ésta va a ser verdaderamente probada en tiempos de aflicción. Es imprescindible que preparemos nuestra fe, pero tan imprescindible es prepararla como aplicarla.
Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, aplicando la fe. Continúa el texto diciendo: «He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?». La calma había desaparecido. Narra Marcos en su Evangelio, contando la misma historia, pero con mayor precisión en este detalle. Dice que el viento echaba las olas en el barco de tal forma que éste se estaba hundiendo. No era una simple tormenta, o sea, estaba hundiendo el barco. Los discípulos se enfrentaban a una situación trágica y mientras tanto el Señor dormía agotado. Es indudable que Dios estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos y es indudable que esta escena la podemos ver representada en nuestras vidas, no de manera literal, pero sí de manera figurada. Ya que, como decía al principio, la tormenta viene de repente, azotándonos con fuerza y para colmo parece que Dios está dormido. Da la impresión de que no está actuando, parece que nos ha dejado solos. Es entonces cuando empezamos a decir: Señor, no entiendo por qué me pasa esto, si estoy obrando rectamente. ¿Por qué permites esto? ¿Acaso no has prometido librar al justo? Y finalmente, junto a esas preguntas, viene el sentimiento de soledad, que lo agrava todo por completo. Gurnall nos da un consejo para que el maligno no utilice estas situaciones para deprimirnos aún más. Nos dice: el necio, sabiendo que el diablo es un acusador, le suministra munición para su carga. Algunos dicen que una bruja no te puede hacer daño sin recibir dinero de tu mano. Igualmente, el diablo no te puede dañar si no le dejas agarrarse a alguna de tus debilidades que él pueda aprovechar. Por ejemplo, fin de la cita. Por ejemplo, el cristiano en ocasiones se ve solo en este mundo y eso le causa aflicción. Se ve solo ya que es un peregrino en este mundo. Pero si le muestra al diablo que la soledad le produce desesperación, que no sabe cómo salir de ahí, si él ve que en este tipo de situaciones no buscas al Señor, entonces ten por seguro que se encargará de hacerte ver por todos los medios que Dios te ha desamparado, que nadie te va a poder rescatar del profundo agujero en el que te has metido. Te dirá que estabas mejor cuando no eras creyente, que entonces ahí sí que no te faltaban amigos, ahí estabas genial. Te dirá que si abandonas todo esto de la religión, en lugar de estar llorando, podrías estar disfrutando. Pero Gurnall, de nuevo, nos dice: si quieres protegerte contra el perturbador, ten cuidado con sus seducciones. El mango del hacha con el que corta la raíz del consuelo cristiano suele estar hecho de la propia madera del creyente. Satanás es una mera criatura y no puede obrar sin herramientas. Puede hacer mucho con poca cosa, pero no puede hacer algo de la nada. Vemos esto en su asalto contra Cristo, cuando se molestó inútilmente yendo y no encontrando nada en él. Pero cuando viene a nosotros, encuentra los fósiles de la antigua naturaleza, que le dicen mucho acerca de la disposición de nuestro corazón. Estos son los artilugios que el corazón carnal antes atesoraba, nuestra fuerza, lujuria, soberbia. Nos los ofrece pensando alejarnos de la nueva gracia en Cristo que hemos hallado. Cuidado con sus hechizos, no bebas de su copa. Lo que bebes con dulzura, lo vomitarás con hiel y amargura. Así que tenemos que ser conscientes en estos momentos que es el tiempo que Dios usa para probar nuestra fe. Es el tiempo que Dios usa para ver si en medio de esa lucha contra el diablo nos dejamos convencer por él y le damos la espalda a nuestro Salvador o buscamos en oración a Cristo. Santiago, sabiendo esto, nos alienta diciendo en 1 Santiago 2, el primer capítulo de Santiago, el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es normal y humano que la aflicción nos entristezca. Es normal que incluso nos derrumbe. Leíamos en el texto adicional al rey David cómo se lamentaba. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y se preguntaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero vemos que los discípulos no solamente se angustiaron, sino que se dejaron controlar por el miedo. Marcos, nuevamente, nos relata la historia desde su perspectiva y nos narra que los discípulos despertaron al Señor y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, no solamente estaban controlados por el miedo, sino que además estaban reprochando a Jesús. Qué poca fe tenían estos discípulos, pensará alguno. Si estaba Cristo estaba a su lado en la barca. Pero ¿te has mirado a ti? Y esto también me lo digo a mí mismo. ¿Acaso no es ese Cristo que tenía el control de la situación en la barca el mismo que tiene el control de tu vida hoy? Los sentimientos de aflicción, como decía, son comunes y no debemos menospreciar a aquellos que sufren en la lucha, todo lo contrario. Pero una cosa es segura, si somos creyentes, estos sentimientos no nos pueden dominar. Es pecaminoso dejarnos controlar por el miedo, porque no hay problema tan grande en esta tierra que los hijos de Dios no puedan superar asistidos por su Redentor. Y lo repito, no hay problema tan grande en esta tierra que los hijos de Dios no puedan superar asistidos por su Redentor. Así que no tenemos excusa para dejarnos dominar por el miedo. Es por eso que el Señor reprende a los discípulos y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y parafraseando al pastor Sujel, escuchaba un sermón de hace mucho tiempo, decía que si la voz de Dios hoy en día fuera audible aún, nosotros escucharíamos esta frase, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si hay algo que podemos aprender de esta historia es que la fe es una actividad. Si hay algo que podemos aprender es que la fe no actúa en nosotros de forma automática, como la alarma de un reloj que llega a la hora y salta. No. Cuando vienen los problemas, la fe no sale de forma automática, sino que más bien nosotros debemos ponerla a trabajar conscientemente. Por eso nos narra Lucas que cuando el Señor ha calmado la tempestad, le dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, ¿por qué no habéis hecho uso de la fe que os ha sido dada? Nuestro deber es ser conscientes de que debemos trabajar por aplicar la fe. Que no nos excusemos en que tenemos una fe débil. Tenemos una fe débil porque esperamos que se ejercite sola. Así que, siendo conscientes de esto, que la fe es una actividad, trabajemos en ponerla por obra de manera consciente, sabiendo que es Cristo el que nos la da y el que nos ayuda y nos capacita para aplicarla. ¿Cómo pongo entonces a trabajar mi fe? Pues tenemos un ejemplo muy claro en la figura del apóstol Pablo. En Filipenses 4 narra el apóstol, le he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto no era pura teoría, no era pura teoría. Nos narra la Escritura cómo después de haber sido azotado y encarcelado, Pablo mostraba su gozo y descanso en Dios. Hechos 16, pero a medianoche, 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Pablo no se centró en sus problemas, no puso la mira en el sufrimiento momentáneo, sino que puso la mira en las cosas celestiales. Segunda de Corintios 4, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque se renueva de día en día, porque esta leve tribulación
y este matiz es importante, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, quien fue azotado con varas, apedreado, quien sufrió naufragios y peligros de muerte, dice que todo ese sufrimiento, la muerte, es una leve tribulación momentánea. Él era consciente de todo esto. Él sabía que todas esas tribulaciones, lo único que estaban haciendo eran transformándole a la semejanza de Jesucristo. En su debilidad, Cristo estaba siendo exaltado. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Pues que la aflicción es la forma más directa de unión con Cristo. Tal vez ahora estés pasando por tribulación y tu alma esté como la de los discípulos, diciendo: ¿no tienes cuidado de mí, Señor, que perezco? Si es así, observa el ejemplo que acabo de dar del apóstol. Pon a un lado tus sentimientos, pon a trabajar tu fe, hablándole a tu alma, para que busque a Dios, como hacía el rey David, y leíamos en el texto adicional. Fijaos cómo David habla a su alma, no se deja dominar por sus sentimientos. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sé tú quien controle tus sentimientos, no ellos a ti. Utiliza la razón, no la emoción. El mundo de hoy te dice que escuches a tu corazón, no a tu cabeza, pero los cristianos sabemos que esto no es así, que la razón y la fe en Cristo es lo que tiene el control de todo y lo que nos lleva a actuar. ¿Te sientes solo? ¿Te desprecian tus amigos o en el trabajo? ¿Estás pasando por enfermedad? ¿Se ha ido una persona amada de tu vida? ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? Pues como dice el himno, a Jesús, refugio eterno, muéstraselo en oración. Derrama tu alma al Dios que te oye. Los creyentes tenemos el enorme privilegio de saber que tenemos un Dios que nos escucha y nos consuela siempre. En todo tiempo debes acudir a la palabra, pero en tiempos de dolor aún más. Porque es en la palabra donde encontrarás el consuelo que necesitas. Y quiero mencionar textos breves para dar aliento. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 11: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Salmo 34:4: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. No estamos solos. Tenemos al Consolador. Continúa nuestro texto base diciendo: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Aquí vemos el poder y la misericordia de Cristo. Poder porque con una simple frase calmó la tempestad. Y misericordia porque aunque sus discípulos acudieron con poca fe, con una fe débil, con una fe vacilante, el Señor les escuchó. Y parafraseando nuevamente
el pastor Sugel. Nuestro Dios nos podrá reprender por nuestra poca fe, pero lo que jamás hará será condenarnos por ella. Repito, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si clamamos a Él, si le buscamos, si ponemos nuestra vida en dependencia de Él, ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Este es nuestro consuelo y este es el motivo de la aflicción muchas veces. Que corramos a Cristo, que corramos a Él en busca de consolación. Que seamos dependientes de Él únicamente, no de bienes terrenales, no de otras personas, sino de Cristo. Es por eso que muchas veces nos quita lo que más amamos. Y es ahí donde viene nuestra responsabilidad, la de cultivar una relación cada vez más estrecha con nuestro Señor, a través del estudio profundo de la Escritura, viendo cómo se aplica a mi situación particular, porque para esto fue escrita. Es la palabra la que nos revela a Cristo, y es imposible cultivar una relación con Él fuera de la palabra. Él es nuestra fuente de poder. Decía Lewis que así como un coche no funciona sin gasolina, el hombre no funciona sin Cristo. Por eso insisto en la necesidad de pasar tiempo a solas con Dios, ya que es imposible cultivar una relación con alguien con quien no pasamos tiempo. Y no vale que sea un tiempo cualquiera, sino un tiempo de calidad. De nada sirve ponerse a leer las Escrituras con el objetivo de terminarlas rápido o de cumplir mi meta de versículos diarios. Debemos meditar y conocer el pasaje a fondo, pararnos en cada versículo para ver qué me está diciendo acerca de Cristo y cómo se aplica eso a mi vida. Si queremos cultivar una unión con Cristo, debemos buscar un tiempo en el día para estar a solas con Él. Porque si no, como pregunta Amós, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Esa es nuestra responsabilidad, lo que Dios espera de nosotros. Y para concluir, algo que no debemos olvidar es descansar en la providencia de Dios cuando hemos hecho todo lo que debíamos también en medio de la aflicción, porque esta es la única forma de que encontremos gozo. Él es nuestro Padre, no nos va a dejar ni a abandonar. Por lo tanto, como un hijo pequeño tiene una gran seguridad en su Padre cuando le dice que se arroje en sus brazos, así también el cristiano tiene que estar confiado en que está en los brazos del Dios eterno. Esto también nos ayudará a ver que las aflicciones forman nuestro carácter y que las aflicciones, al formar nuestro carácter, nos capacitan para ayudar a otros hermanos que también están pasando por tribulación. Nos capacitan para cuidar al hermano porque tú ya has estado ahí y has salido, asistido por el Señor. Así que no solamente estás dando buen testimonio de tu Dios y mostrando tu fe en Él, sino que Dios está usando una tribulación pasada para traer una consolación presente. Y por último, y lo que quiero resaltar hoy, debemos recordar que las aflicciones son parte de la providencia de Dios y que éstas nos hacen completamente dependientes de Él. Esto es lo más importante. Y no conozco tu situación en este momento, pero si estás en medio de un mar en tempestad, un mar en el que no se vislumbra ni un pequeño rayo de luz, y tu barca parece que está a punto de hundirse, este es el momento que Dios te ha dado para manifestar tu fe. Dios está probando tu fe, pero no te olvides de que Cristo está contigo. No dudes que está despierto, aunque el maligno te diga lo contrario. Él no está durmiendo. Ahora, tienes la oportunidad de demostrar en quién has creído. Y en lugar de deprimirte, glorificar a Dios en medio de esta situación. Y si en medio de esta lucha te das cuenta de que tu fe es débil, que está llena de dudas,
corre a Cristo pidiendo perdón por tu incredulidad. Y recuérdale a tu alma quién es el Dios en quien has creído, todo lo que ha hecho por ti hasta hoy y todo lo que te espera en la gloria venidera que aún está por llegar. Escucha a la razón y confía en que aquel que no escatimó a su propio Hijo por ti es tu Dios. Por último, haciendo este sermón, he sido consciente de una cosa, y es que si hay un tema que abunda en la Escritura, es la consolación. Nuestro Dios nos ha dejado palabras de aliento en cada rincón. Y pone que quiero terminar. Voy a intentar terminar con un texto. Un texto que insta al creyente a perseverar y que a nuestra profe de escuela dominical le encantaba leernos y también nos instaba a leer. Es Romanos, os voy a dejar con la duda. Romanos 8:35. Y voy a saltar al 37 después. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Señor, sabemos que en esta tierra tendremos tribulación. Sabemos que seremos afligidos, despreciados. Pero, Señor, también sabemos que tú estás a nuestro lado, que tú estás también en esa barca y que estás atento, Señor, a nuestras aflicciones. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos dudado, por las veces que hemos tenido una fe débil y que no hemos corrido a ti, Señor, con esperanza, sino que hemos corrido a ti dubitativos. Te rogamos que nos ayudes a poner a trabajar nuestra fe, a que la pongamos por obra y a que descansemos, Señor, en ti, sabiendo que tú todo lo puedes y que la aflicción es el motivo y es la forma directa que tiene el creyente para acercarse a Cristo, para imitarle y para descansar en él. Así que eso te rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas y nos unas a ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.